Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo unos donuts, vamos a ver qué tal salen. Un poquito larga la preparación porque hay que dejarla leudar muchísimo, pero bueno, hace mucho que los quiero hacer y yo como buena gordita, que tan gorda no soy, vamos a hacerlo. Vamos a probar a ver qué tal quedan. Bueno, nada, empezamos con la receta. Miren, yo acá he entibiado, no tiene que estar muy caliente, 225 ml de leche. También se puede utilizar agua, lo que quieran ustedes. Vamos a poner un sobrecito, yo tengo esta levadura, que es de panadería, si no también se puede utilizar la otra, la de 15 gramos de la otra de normal, ¿no? La de panadería normal, la blanda. Pero bueno, con un sobrecito de esto reemplaza al otro. Yo compro esto porque no se pone feo. Vamos a poner acá la levadura con la leche tibia y le vamos a agregar 5 cucharadas de azúcar. 1, 2, 3, 4 y 5. Mezclamos todo bien. También si quieren le pueden poner una cucharadita de harina, que hace que leude más fácil. Desarman todos los grumitos que se forman con la... Ahora esto va a empezar a hacer espuma y se va a activar la levadura. Vale, lo dejamos acá mientras preparamos el resto. Vamos a poner, yo tengo harina acá, de panadería también, medio kilo. Esto es un poquito más, le voy a sacar un poco. Ahí tenemos, medio kilo. Ahora esperamos que haga efecto eso, por eso le dije que el procedimiento es medio largo. Yo le voy a poner un poquito de ralladura de limón, que me gusta el saborcito que le da. Voy a lavarlo. Vamos a rallarlo. Que da un rico sabor. Y tiene más gusto a casero. También se le puede poner un poquito de esencia de vainilla, si les gusta. Vale, se ha caído un poco afuera. Queda siempre todo pegado el limón. Y quedó en la mitad arriba de la mesada. Está limpio, así que no hay problema, lo recojo con la mano. Y acá quedó todo en el tarro también. Vale. Lo que podemos hacer con una cuchara, para que le agarre el sabor al limón, lo mezclamos con la harina. Así mientras se va leudando se activa la levadura esa. Acá yo tengo a temperatura ambiente
40 gramos de mantequilla. También se le puede poner mantequilla de cerdo. Esto es manteca normal. Sí, porque me preguntan, ¿la mantequilla en España es la manteca de cerdo? No. O sea, una cosa es la manteca de cerdo, que es la grasa, lo que nosotros en Argentina llamamos grasa, y esto es manteca, lo que nosotros llamamos manteca, que en Italia le llaman burro. O sea, bueno, es manteca normal. El azúcar ya lo usamos, después vamos a poner una fuente para espolvorear. Bueno, ya tenemos, miren nuestra levadura cómo se hizo. Todo espumosa, ¿ven? Que se activó la levadura y estaba por acá y se subió. Entonces ahora lo vamos a utilizar. Vamos a agarrar un tenedor. Vamos a hacer un huequito en la harina. Ponemos un huevito. Yo acá tengo esencia de vainilla. Le ponemos unas gotas porque está muy fuerte. Vale. Y vamos agregando nuestra levadura. Trabajamos bien todo esto, porque siempre queda pegada la levadura en los bordes. Vamos a agregar media cucharadita de sal, una pizca, y agregamos nuestra mantequilla para incorporarla a toda la masa. Vale, vamos a amasar con la mano sin preocupaciones. Tiene un perfume con el limón y la esencia de vainilla. Esa esencia de vainilla la encuentro en el Lidl, acá en España. También la vendían cuando vivía en Italia. Está muy buena porque es súper concentrada y tiene un perfume alucinante. Vienen todas variadas, vienen de almendra y de todas las esencias que quieran. Miren, la masa está espectacular. Vale, ahora que ya la tenemos, todos los ingredientes incorporados, vamos a poner un poquito de harina en la mesada que está limpia. Ahí tiramos nuestra masa y le damos. Ahora amasamos bien hasta que tengamos una masa suave. Queda súper esponjosa la masa. Me encanta. Y no se pega ni en la mesada ni nada. Las proporciones son exactas. Cuando las empezamos a sentir chiclosa, así como que hace ruidito, es porque ya está. Vale. Miren qué buena masa.
La ponemos de vuelta en nuestra fuente, la vamos a cubrir. Con film. Si no tienen film le pueden poner nylon, una bolsita. Yo a veces también lo hago así, porque con el repasador se suele secar. En cambio así hace que no entre nada. Y lo pegamos bien en la fuente. Mira, ahí lo tenemos. Dejamos hasta que redoble el tamaño. Miren cómo quedó. Dejamos redoblar y ya después hacemos todas las formitas. Miren cómo ha crecido nuestra pasta. Ahora la vamos a poner sobre la mesada y la vamos a hacer toda bollitos. Ya les muestro. No hace falta que sean tan grandes. Dividimos toda la masa. Que sea más o menos igual. Tiene un sabor a limón, un perfume espectacular. Ahora vamos a poner lo que vemos que está más chiquita. Vale. Cogemos la masa. Hacemos esto. Y hacemos un bollito. Y lo ponemos aquí. No se pega ni nada, esta masa queda espectacular. Han salido 15 en total de donuts. Y quedan como las del bar. Vale, acá la tenemos toda, la masa hecha bollito, y ahora lo que vamos a hacer es fácil, miren. Se pone en el centro, ahí. Estiramos un poquito, bastante para que leude, porque tiene que leudar. Si no, se nos va a cerrar el hueco. Ahí.
y así queda todo igual. En medida yo no las pesé, como vieron, la corté con el cuchillo, así que va a quedar una, puede que un poquito más grande que la otra, pero no pasa nada, la comemos igual. Es bastante elástica y no se rompe. Mientras más grande hagamos el agujero mejor, porque después esto se vuelve a su lugar, como tiene la levadura. ¿No ve cómo esto ya se está? Ahora lo vamos a cubrir para que repose otro poco. Y ya luego ponemos el aceite y lo freímos. Vale, yo tengo todas las rosquitas acá. La vamos a cubrir con un repasador un rato hasta que leuden un poquito más. Cuando vemos que están leudadas, ya las podemos freír. Vale, como ven, acá yo ya tengo el azúcar puesto en una bandejita para pasar las rosquillas, porque hay que pasarlas calientes, así se le pega el azúcar. Y aquí tenemos nuestro aceite que está calentando. Y bueno, y ya tenemos las rosquillas que ya han redoblado. Miren cómo están, redoblado el tamaño. Así que la vamos a empezar a freír. Vale, yo he puesto ese pedacito de masa para ver si se empieza a dorar para cuando está el aceite, para comprobar, porque tampoco tiene que estar tan caliente, ya se empieza a dorar. Voy a bajar poco a poco. Freímos bien de un lado y damos vuelta y freímos del otro. Miren cómo se agrandan. Vamos girando para que no se quemen tanto y se cocinen bien adentro. Miren qué buena que quedan, parecen compradas, la formita que tienen.
secamos. Y vamos poniendo las otras que se cocinan. Bajamos del todo nuestro aceite porque ya está bien caliente. Así se cocinan bien por dentro. Vamos girando como las anteriores. Y estas ya las podemos pasar también por el azúcar. Porque si la dejamos enfriar demasiado, no se pega nuestro azúcar. Hay que pasarla enseguida por el azúcar porque si no después se enfrían y no se le pega el azúcar. Está mi hijo que está robando ya y todavía están calientes. Es que son un peligro. Mientras se fríen ponemos un poquito más de azúcar. Miren, quedaron muy ricos, están suavecitos, bien esponjositos. Es que son terribles. Y están muy ricos, se los recomiendo. Vale, miren cómo han quedado nuestras rosquillas. Están perfectas, bien doradas y súper sabrosas. Con el gustito del limón y de la vainilla también. Bueno, así es como quedan nuestras donuts. Muchísimas gracias a todos y de nuevo los invito a mi canal. Activen las campanitas, así les llegan las últimas notificaciones y compartan con sus amigos y con sus familiares para que pueda seguir creciendo el canal, que también es muy importante. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima receta.